Vamos a hablar de la actualidad de nuestro país, pero también de la región. Recordemos que días pasados con Ana Baiman te comentábamos la reunión que habían tenido los ministros de Economía de la UNASUR, que posteriormente en el día de ayer lo tuvieron los cancilleres. Obviamente hay un interés por parte de toda esta región sur del mundo de conformar un bloque y blindarse de alguna manera ante la crisis que está pasando el mundo. Sabemos que Estados Unidos, sabemos que Europa está pasando una situación muy complicada y se están llevando adelante esta serie de reuniones. Vamos a hablar, está con nosotros el senador Eric Calcaño, que nos va a hablar de esto que se ha hablado y que ha surgido, que es la creación del Banco del Sur. Senador, un placer que esté con nosotros. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, ¿cuán avanzado está el Banco del Sur? Bueno, en el Senado, desde la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, sacamos dictamen, fuimos al recinto, se votó, pasó a diputados, ahora el compañero Marconato ha sacado dictamen también en la Comisión de Presupuesto, así que esperamos que sea tratado en diputados en la próxima sesión para ya que sea ley de la Nación y que efectivamente la Argentina integre una iniciativa financiera regional que, como usted decía, contribuya a que Sudamérica sea un ámbito de pensamiento y de acción, que sea un actor geopolítico en un mundo multipolar, ¿no? ¿En qué consiste específicamente la creación del Banco del Sur? ¿En qué nos puede beneficiar a la Argentina y a la región? Bueno, como todo banco, presta dinero. ¿Cómo se compone ese dinero que va a prestar? A partir de aportes de los países miembros. En este caso, de los países sudamericanos, y cuando ya hay 3 países que han contribuido a crear el capital, el banco ya puede funcionar. La primera etapa está previsto que se suscriba por un monto de 7.000 millones de dólares. Y la Argentina va a aportar 1.400 millones de dólares en cuotas de 280 millones. ¿Cuál es la gracia? Es que una vez que este banco empiece a funcionar, nosotros vamos a poder pedir préstamos por 4 veces el monto que nosotros aportemos a ese banco. Lo interesante es que acá cada país es un voto. No es como el Fondo Monetario Internacional, en donde el dinero que uno aporta efectivamente marca la posibilidad de tomar decisiones o establecer políticas. La otra cosa que es esencial es que es un banco sin condicionalidades. No le van a decir a usted privatice sus jubilaciones, desregule su mercado de trabajo o baje los salarios, como sucedió en una época reciente de la historia argentina, sino que va a ser un instrumento de desarrollo en el cual un país, un voto, va a ser una generación de soberanía supranacional que permita resolver nuestros propios problemas, sobre todo en la materia de infraestructura, sobre todo en materia de energía. Eso le iba a preguntar justamente, ¿para qué va a prestar dinero? ¿Cuál es el fin último de los préstamos que va a otorgar? El fin último es el desarrollo. Ahora, para que exista el desarrollo, lo que hay que hacer es aumentar los niveles de productividad de los diferentes sectores económicos para que de ese modo nosotros podamos tener mayor valor agregado, mejores productos, mejores manufacturas y también mejores salarios. Es decir, esto contribuye a crear un mercado interno sudamericano que es lo que nosotros tenemos que privilegiar. Primero nuestro mercado interno, luego el mercado interno regional. De ese modo nosotros nos insertamos en el mundo. No estamos, como dicen algunos ahí, descolgados o fuera del planeta. Sí estamos fuera de la locura financiera que ha invadido Europa y Estados Unidos. Fíjense que en España les quieren poner en la Constitución que no puede haber déficit. O Alemania y Francia quieren poner una regla de oro. Tampoco es exactamente igual a la ley de déficit cero, que nosotros ya tuvimos en Argentina y que no funcionó. Por lo tanto, tener un instrumento financiero como el Banco del Sur coayuda a crear un espacio soberano en esta parte del mundo que sirva para resolver nuestros propios problemas, aumentar la productividad de los factores en la economía, para de ese modo tener mejores salarios, mercado interno, trabajadores en blanco bien pagos y poder existir fuera de estas turbulencias. Está claro que obviamente es una decisión bastante madura por parte de la región, porque generalmente este tipo de decisiones se pensaban cuando se entraba en una etapa de crisis, con lo cual era muy difícil poder conformarlo. En una etapa en la cual la región está a plena producción, hay mucho consumo, es el momento exacto para hacerlo esto. Bueno, es que hemos hecho mucho, queda mucho por hacer, pero nosotros ya estamos pensando en un desarrollo nacional a la escala regional. Y hay muchos organismos de integración regional en Sudamérica. Está la ALADI, el CELA, la OLADE, que se encarga más de energía, pero el aporte sustancial de la UNASUR es que es un poco la coordinación política. Cuando se crea la UNASUR y resuelve el problema de Colombia y Venezuela y coadyuda en la cuestión de Honduras, cuando sucedieron también otros remesones políticos en la región, ahí estaba la UNASUR para resolver entre nosotros, entre sudamericanos, los problemas
que se planteaban, sin injerencias extrarregionales. Y ahora la UNASUR también adquiere esta especie de coordinación de políticas cuando los ministros de Relaciones Exteriores, los ministros de Economía, los presidentes y las presidentas de los bancos centrales se juntan para coordinar políticas. Sin abdicar de nuestra soberanía, lo que estamos haciendo es creando soberanía a nivel supranacional, que era lo que hicimos hace 2 siglos. Claro. ¿Y qué es lo que falta para que efectivamente se termine de conformar el Banco del Sur? Bueno, en este caso se va a hacer todo el trámite parlamentario en diputados y posiblemente el resultado sea positivo, puesto que ha habido unanimidad en la firma del dictamen, los diferentes bloques han estado de acuerdo. Esperamos efectivamente la próxima sesión que sea ley de la Nación y de ese modo seguir con los trámites para constituir de nuevo un instrumento de integración soberana y no de integración subordinada. Acá no se trata de inmiscuirse en los asuntos internos de otros países o de jugar a la distribución del poder y del ingreso que nos tenían acostumbrados los organismos financieros internacionales. Bueno, en este caso nosotros paso a paso vamos reconstituyendo hacia adentro un estado de bienestar y teniendo como instrumento de desarrollo para el ámbito energético, para el ámbito de la infraestructura, imagínense que no es lo mismo un continente o un país para 1/3 de sus habitantes que para la totalidad. Sí, claro. Forzosamente hay que trabajar mucho el tema de la energía, el tema de la infraestructura, el tema de la educación. Bueno, en eso estamos y me parece que es un camino más que provechoso. ¿Y cómo se está pensando la conformación? Digamos, ¿quién va a ser el presidente? Digamos, ¿cómo es que bueno, va a ser cada país va a tener evidentemente un director, sí. Va a haber también, cada ministro de Economía designará una persona, habrá también un comité de administración, se evaluarán, como es de rigor en toda institución financiera seria, cuáles son las mejores inversiones, los proyectos aquellos que tienen un multiplicador económico y social más importante. Creo que nosotros estamos demostrando en la región, en la Argentina, que entre nosotros podemos hacer las cosas bien. Las podemos hacer con finanzas públicas sanas. Cuando uno lee, por ejemplo, que en Europa hay países que tienen 8% de déficit fiscal y nosotros tenemos superávit, bueno, después de todo nos manejamos bastante bien, porque nosotros, la cuestión fiscal, creemos que podemos tener una política fiscal expansiva que a su vez permita que haya más actividad, que a su vez permita que haya más impuestos. Claro. Por lo tanto, y a través de la integración, lo que dijo la presidenta, patria, libertad e igualdad. Entonces nosotros tenemos un instrumento acá financiero para coayudar a la libertad frente a los poderes externos en el mundo y la igualdad al interior de nuestros países. ¿Y qué países de la UNASUR ya lo tienen aprobado? Venezuela, Bolivia, Venezuela, Ecuador, este año Bolivia, y también los demás países irán, según los trámites parlamentarios respectivos, aprobando este instrumento que, de nuevo, me parece que solo puede generar acuerdo y consenso, porque uno ve lo que sucede en el mundo y entonces dice, bueno, la prudencia es madre de todas las virtudes, por lo tanto es prudente tener nuestro propio banco con el cual nosotros podamos trabajar sin necesidad que nos imponga condicionalidades o que distribuya el ingreso o el poder de tal o cual modo, y también poder mostrar que Sudamérica es una región que ha llegado a una determinada mayoría de edad política y es también lo que tratamos de reflejar en los foros internacionales de los cuales Argentina es parte, por ejemplo el G20 o en la presidencia del grupo de los 77 más China. Creo que en la política exterior argentina vale la pena de ser recalcada, que al final defender los principios vale. ¿No han tenido resistencias de ninguno de los otros organismos multilaterales de crédito o de alguna organización supranacional, como por ejemplo, no sé, la OTAN o el G20 esperemos que la OTAN no, porque en ese caso vendrían con argumentos sí, de otra índole. Perdón. No, esperemos que no. Bien. Porque demuestran que además esos argumentos no sirven para solucionar los problemas. Las cuestiones no se resuelven a cañonazos, ninguna. Y el neocolonialismo y el neoimperialismo son siempre plagas de la historia humana. Luego el Fondo Monetario yo creo que está muy ocupado interrogándose acerca de por qué siempre sus fórmulas funcionan mal, sea en la Argentina, o sea en Grecia, o sea en España, o en Inglaterra o en Irlanda. Evidentemente ahí hay algo, o en Estados Unidos. Donde la están errando. ¿La están errando o realmente estamos enfrente de una especie de golpe de mercado a nivel internacional en el cual le dicen a los gobiernos, primero sálvennos de la crisis del 2008, los gobiernos lo salvan, produciendo déficits importantes, y después los propios sectores financieros dicen, pero tenés déficit.
Entonces, ajustá. Hay como una mirada. Y eso significa distribución del ingreso y del poder. Así que lo que quizás, con toda modestia y con toda humildad, podemos aportar al debate es decir, muchachos, no se olviden de la política. ¿Dónde está el contenedor de los indignados en España? ¿O dónde está el grupo político al cual pueden adherir? Sí, hay como una marca de un fin de griegos? ciclo, ¿no? Como una... Sí, pero si la socialdemocracia hace los ajustes con lástima y la derecha liberal los hace con fruición, bueno, a esos pueblos quizás, con toda modestia de nuevo, les hace falta un poco de peronismo. Senador, gracias por haber venido. No, por favor, un gracias placer. a ustedes. Vamos a